Ahora, si piensas en los vigilantes, pensemos en lo poco que hemos esbozado. Sí, tienen un estatus más alto que otros en la burocracia celestial, si en realidad son parte de una clase que toma decisiones. Entonces el razonamiento sería que esta clase podría saber cosas que otros miembros de la hueste celestial no saben. En otras palabras, es una cuestión de conocimiento. Esto se vuelve algo significativo porque en Acadio, que si eres filólogo semítico, esta es mi formación, el precursor del arameo en Babilonia era el acadio. Y el término acadio para aquellos que vigilan es que, de nuevo, curiosamente, es un término que se usa como etiqueta para las figuras de adivina quién, los Apkallu. Y los Apkallu son el equivalente mesopotámico de los hijos de Dios en Génesis 6 que cometieron la transgresión con las mujeres antes del diluvio, todo el asunto. En realidad hay una especie de conexión lingüística muy discernible entre todas estas cosas, todos estos términos. Y lo encuentro interesante al menos, una vez más, no queremos dedicar demasiado tiempo a los chicos malos. Pero cuando pensamos en como rayos el Nuevo Testamento y la literatura intertestamental, ¿cómo se les ocurrió la idea de que antes del diluvio, uno de los pecados de los hijos de Dios no era solo el de las mujeres, sino que era transmitir conocimientos a los humanos que no debían tener? Bueno, la respuesta a eso es este vínculo terminológico, este círculo interno, que tiene mayor conocimiento. Y luego se supone que no debes darle eso a la gente a menos que te digan que vayas y hagas eso en particular, así que eso en realidad es parte de la transgresión. El ejemplo de los Apkallu nos lleva a la cuestión más amplia de la relación del material bíblico con otro material antiguo. Ahora, si sales al mundo salvaje del Internet, verás y escucharás cosas como, las cosas en la Biblia, los escritores bíblicos no tenían ningún pensamiento original. Simplemente robaron cosas de la literatura antigua. Eso es bastante ridículo. Lo que está pasando es mucho más normal, mucho más humano. Dios elige a los humanos para escribir las escrituras. ¿Qué podría ser más obvio? Los humanos viven en lugares, viven en determinados momentos en determinadas regiones. Y adivina qué, no están en monasterios, no son ermitaños. Interactúan con otras personas, están alfabetizados, y leen libros. Los lugares donde viven tienen comercio con otras partes de su mundo a nivel regional. Y esa es una de las razones por las que hay una cultura que escribe su versión de lo que sucedió, o de cómo responden las preguntas sobre el mundo espiritual, y luego otra cultura hace lo mismo. La gente interactúa y lee estas cosas. Hay una proximidad regional que es la razón de la similitud. Si creces en una región, tendrás una cosmovisión compartida hasta cierto punto, vas a tener una cultura compartida hasta cierto punto. En otras palabras, esto debería ser lo menos sorprendente del mundo cuando se trata de mirar la Biblia. Esto es lo que significa leer la Biblia en su propio contexto, realmente en sus contextos, porque los escritores bíblicos eran parte de un mundo. Vivían en algún lugar y tenían esta interacción. No hay coherencia, ni siquiera prueba, de que un escritor bíblico esté pensando, vaya, quiero terminar este libro, quiero escribir este párrafo, pero no puedo pensar, entonces, ¿qué es lo que puedo copiar? No existe ningún tipo de cadena que vaya de la tablilla al texto, y luego a este otro texto antes de llegar al escritor del Nuevo Testamento. No transmiten cosas, no utilizan la entrega de correo. Como si tuvieran que enviarle esto por correo a Juan para que pueda terminar el libro de Apocalipsis porque no puede tener ningún pensamiento independiente. Este es el tipo de disparates que se ven y se obtienen del ateo que realmente no piensa en absoluto en lo que significa ser una persona que vive en el mundo antiguo y que lee material. Y luego, en nuestra visión, por la providencia de Dios, estando preparados intelectualmente, y justo en términos de experiencias de vida, para producir un escrito que Dios preservará para la comunidad creyente. Así es como funciona en el mundo real y en la vida real, es lo más normal que puedas imaginar.
Una de las funciones más notables de las huestes celestiales es que sirven, al menos algunos de ellos, como guerreros y soldados de Dios. La Escritura utiliza imágenes y terminología militares o del ejército. Los miembros de la hueste celestial reciben la etiqueta de Giborim en ciertos pasajes, estos son guerreros. El Señor mismo se llama Adonai Sabaoth, generalmente traducido como Señor de las huestes, pero en realidad es el Señor de los ejércitos. Y la referencia es que Dios mismo es un guerrero. Él lucha para juzgar el mal, lucha en nombre de su pueblo, y con él está este ejército, este séquito de la hueste celestial. Y obtenemos este lenguaje militarista para transmitir la idea de que Dios actuará e intervendrá en nombre de su pueblo en la tierra para luchar en su nombre. Tenemos que recordar ese lenguaje guerrero, lenguaje militar, este lenguaje soldado del Antiguo Testamento. Esta es otra tarea más. Esto no es algo como si Dios creara un ángel y cuando aparece, es un militarista entrenado. Esta es una función, este es un servicio en el que en ocasiones Dios intervendrá y actuará, y así sucesivamente. Ahora, podemos verlo y decir que es una metáfora realmente útil, y lo es, para comunicar la idea de conflicto espiritual, o incluso Dios interviniendo a favor de su pueblo en la tierra que se enfrenta a sus propios enemigos militares terrenales. Es la idea de que cuando este conflicto ocurre en la tierra, también hay conflicto en el cielo, pero también hay un aporte espiritual al resultado de cualquier conflicto. Y la mejor manera de transmitirlo es utilizando un lenguaje militar. Esto es lo que es, refleja lo que está sucediendo en la tierra, tenemos esta simbiosis entre el cielo y la tierra. Pero no deberíamos basarnos en eso, que cada ángel simplemente nace, si puedo usar ese término, nace como guerrero. Esta es una función que tiene un contexto, y hay algunos pasajes muy específicos relacionados con ella. Querubines y serafines son palabras con las que la mayoría de los lectores de la Biblia en español estarán familiarizados porque están transliteradas, no traducidas. Aparecen en la Biblia en español tal como son. Y en cierto modo no nos detenemos a pensar en estos dos como descripciones de trabajo. No estamos sintonizados con los matices del vocabulario, razón por la cual realmente me lanzo a ello de inmediato en el libro. Aquí es donde obtenemos la idea de que los ángeles tienen alas, porque los querubines tienen alas y los serafines tienen alas, y de todos modos todos son simplemente ángeles. Juntamos todos los términos, y eso da lugar a este mito de que los ángeles tienen alas. Así que se convierte en algo más que una metáfora para nosotros como modernos, esta es simplemente la forma en que pensamos en ellos. No miramos imágenes de ángeles y pensamos, eso es solo una metáfora de que vienen de arriba. Y encuentra su camino en la cultura pop en todo tipo de películas y todo eso. En realidad esto es de lo que se deriva, pero querubines y serafines, estos son términos de la categoría 3, estas son descripciones de trabajo. Son términos que se derivan, respectivamente, querubín proviene del acadio. Serafín es en realidad egipcio, y se refiere a un guardián del trono. Ahora, habrá quienes digan que seraf, eso significa arder, entonces son los ardientes o los luminosos, o algo así. En el libro entro en detalles sobre los estudios sobre esto, pero en realidad es un término tanto en hebreo como en egipcio. Y en hebreo, seraf es una serpiente, y podrías pensar que es un poco extraño. No piensen en Génesis 3, porque no estamos en Génesis 3, estamos en pasajes como Isaías capítulo 6. Pero en Egipto, la serpiente, piensa en el tocado del faraón. En el pensamiento egipcio, el saraf, el seref, dependiendo de tu pronunciación, será un guardián sobrenatural del trono. Así es como se representa. La imagen es consistente con una palabra como querubín. Querubines, serafines, en realidad se refieren al mismo tipo de trabajo, protegen el espacio sagrado. Y quizás te preguntes si Dios necesita protección. ¿Acaso tiene miedo? No, esa no es la idea en absoluto.
La idea es que estamos usando esta terminología para decirte que hay miembros de la hueste celestial que intentan activamente evitar que la presencia de Dios sea contaminada. También hacemos esto en la tierra en el Antiguo Testamento. Había reglas sobre dónde se podía caminar y dónde no se podía caminar en el tabernáculo, en el templo y en el espacio sagrado de la tierra. Y para comunicar la idea de que donde está Dios hay que protegerlo de personas como tú, como cuando el profeta es transportado al salón del trono de Dios, tiene que ser purificado. Hay que prepararlo para el espacio sagrado. Ese es su trabajo. Esto es lo que hacen. Protegen la presencia de Dios de la contaminación, de cualquier cosa menor. Cuando hablamos de palabras como querubines y serafines, tenemos que darnos cuenta de que lo que los escritores están haciendo es usar algo común en su mundo que su audiencia reconocerá visualmente. Y lo están usando como metáfora para describir una función, algo que sucede en el mundo espiritual. Es muy fácil leer algo como Ezequiel y pensar que tenemos querubines con 4 cabezas y muchos ojos en su cuerpo y alas, y literalizarlo. Y hay mucha gente que piensa que cuando lleguen al cielo, verán a uno. Como si hubiera una criatura real que quizás necesitara ir al veterinario, ya sabes, solo para mantenerse saludable. No, la cuestión no es que realmente haya bichos como este en alguna parte. El punto es que los escritores bíblicos están usando las cosas de su experiencia. Las personas que estuvieron en el exilio, por ejemplo, estarán acostumbradas a ver imágenes reales, iconografía real, estatuas, tallas de tronos divinos, o tronos reales que tienen el toro alado, el león alado y todo ese tipo de cosas. Estarán acostumbrados a ver eso, y saben lo que significa. Estamos en presencia de la realeza, o esto denota donde se sienta el rey. Este es el espacio del rey, no es nuestro espacio, no corres hacia él y lo saludas así como así. Todavía tenemos un poco de este tipo de cosas como en el Reino Unido con la reina, se supone que no debes tocar a la reina, y ella tiene gente que la protege. En su caso, se trata realmente de una cuestión legítima. Podría ser en términos de protección, pero también es una cuestión de protocolo. No se toca a la reina, e incluso cuando alguien le da la mano es una controversia, porque no se toca a la reina. Bueno, en el mundo antiguo pasaba lo mismo, tenían formas de telegrafiar a la gente. Que este es un espacio al que no perteneces, y está protegido. En el mundo terrenal, habrían tenido soldados acompañando esto, habrían estado usando ciertas cosas, pero también se comunica con estas imágenes de cómo se ve el trono del rey, y los símbolos reales de poder y presencia. Bueno, los escritores bíblicos toman esto y lo usan de manera análoga para el mundo celestial para describir eso cuando estás en el salón del trono de Dios. Ese es un lugar que está protegido de la contaminación, de los invasores, de las personas que no pertenecen ahí. E incluso cuando son convocados, como el profeta, tienen que ser purificados y hacerlos aceptables para ocupar ese espacio. Y así, las imágenes logran en cierto modo lo que el escritor intenta comunicar. Ahora, lo interesante de la terminología es que la encuentras en ciertos pasajes como Ezequiel 28, donde tenemos una referencia al querubín ungido que cubre, y así sucesivamente. El lenguaje ahí es un poco extraño. Pero eso es importante porque esa figura está conectada con el Edén y su rebelión. Y algunos eruditos han teorizado que el ser de las huestes celestiales que decidió que quería autonomía, quería tomar las decisiones, quería dirigir el espectáculo y eliminar a la humanidad y todo eso, era en realidad un ser que estaba muy cerca de Dios, protegiendo el espacio sagrado de Dios. Y eso tiene cierto sentido porque si entendemos que el Edén es el lugar donde vive Dios, es esencialmente la casa de Dios. Y en donde Dios vive, también hace negocios. Es donde está su séquito, y donde tienen las reuniones de la junta directiva y todo ese tipo de cosas. Tendríamos un ser que Adán y Eva, ya que ellos también viven en la casa de Dios, el Edén, podrían haber estado familiarizados con estos seres espirituales y su papel. Y uno de ellos se acerca a Eva y conspira contra ella.
Hay algo que decir para reconocer que esta terminología denota un ser espiritual que, sí, tiene una tarea, pero que también con esa tarea estaba muy cerca de Dios. Cuando pensamos en los querubines, tal vez el pasaje más familiar no sea Ezequiel 28, pero probablemente sea Ezequiel 1. Cuando comienza Ezequiel, en lo que respecta al libro, ahí es donde están los exiliados, están sentados junto al río Cabar, estamos ahí en Babilonia, y ahí es donde Ezequiel comienza su ministerio. Y se lanza con esta visión que tiene. Y de hecho creo que esta es una manera importante de ilustrar la idea de que cuando los escritores de la palabra usan este lenguaje, no nos están dando una lección de zoología. No se trata de una criatura real. En Ezequiel 1, los querubines son extraños y grotescos, tienes las 4 caras, tienes las alas, tienes los ojos. Ezequiel 10 tiene los ojos en los cuerpos de estas criaturas y todo eso. Creo que esto es algo bastante obvio que va más allá de una experiencia literal del escritor. Esto no es algo que encontrarías en la vida cotidiana. Ahora, si te encuentras con las imágenes, porque las imágenes de Ezequiel 1 provienen de la iconografía, esculturas, tallas y demás de la realeza babilónica. Pero la verdadera cuestión es, ¿qué está telegrafiando? Ahora, los eruditos han trabajado mucho sobre esto, y encuentro el pasaje realmente interesante, porque señalarán que si realmente miras las 4 caras de los querubines, corresponden a los 4 puntos cardinales del zodiaco babilónico, las constelaciones. Piensa en el lenguaje astral que se utiliza para las criaturas celestiales. Corresponden a los 4 puntos cardinales. Si fueras alguien en Babilonia, ya sea un babilónico o un judío que hubiera pasado algún tiempo ahí, sabrás que el significado detrás de esto es que el que se sienta en el trono, y en la religión babilónica sería Marduk, él es el Dios supremo ahí. Él es quien controla los 4 rincones, por así decirlo, de los cielos. En otras palabras, todo lo que sucede en el espacio y el tiempo, todo lo que sucede en la tierra, las estrellas, siguen el tiempo. Las constelaciones pasarán por un ciclo cada año. El mensaje de esta astronomía, realmente teología astral, es el curso del tiempo y el curso de la historia. Todo eso está controlado por Marduk en el pensamiento babilónico. Bueno, Ezequiel usa esa imaginería, ¿y a quién pone en el trono? Es el Dios de Israel. Lo cual es realmente un mensaje poderoso porque se lo escribe a personas que están en el exilio. Y el punto del mensaje, y realmente lanza todo el libro, es que, sí, estamos aquí en Babilonia y lo merecemos. Pero Dios todavía está en el trono. Es el Dios de Israel el que controla el paso del tiempo, pasando de una época a otra de la historia. Él es quien está guiando todo este proceso. No Marduk de Babilonia. Por eso utiliza imágenes muy familiares que transmiten ideas abstractas, ideas generales. No es una lección de zoología. Y cambia el detalle más importante, quien está en el trono. Y es un ejemplo realmente claro, si sabes lo que estás viendo, de un mensaje teológico fuerte y poderoso. Cuando pensamos en los ángeles del Antiguo Testamento, es difícil pasar por alto algunos de los más importantes. Y probablemente el que más a menudo me viene a la mente es el ángel del Señor. Una vez más, en realidad no recibe un nombre propio, simplemente se le conoce como Malak Adonai, el ángel del Señor. Ahora, pasé mucho tiempo en el mundo invisible, tanto en el libro como en la película, hablando sobre el ángel del Señor. Creo que el ángel del Señor es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se presenta como hombre en forma de ser humano. Ahora bien, esto no es la encarnación. La segunda persona de la Trinidad se encarnará más tarde en Jesús de Nazaret. Así que técnicamente este no es Jesús en el Antiguo Testamento, aunque en cierto modo lo es y no lo es la misma segunda persona de la Trinidad. Pero si simplemente aislamos nuestra discusión a esa figura, el ángel del Señor es bíblicamente demostrable. Éxodo 23 es un ejemplo en el que Dios le dice a Moisés, será mejor que escuches a este ángel porque mi nombre está en él.
Eso nos introduce a algo llamado la teología del nombre. Si tienes un amigo judío, es posible que se refiera a Dios mismo como Hachem, el nombre. Es lo mismo en el Antiguo Testamento. El nombre es otra forma de referirse a Dios mismo. Si simplemente tomamos ese poquito de conocimiento, esa pequeña pepita, y volvemos a Éxodo 23, tenemos a Dios diciéndole a Moisés, estoy aquí, pero también estoy en ese ángel. Ese ángel, ese ser sobrenatural que viene en forma de hombre, ese soy yo, todavía estoy aquí, pero ese soy yo también. Esta es una cifra realmente importante, y creo que muchos lectores de la Biblia lo entienden. Pero hay cosas acerca de esta figura que en cierto modo pasamos por alto. Puedes presentar un argumento realmente bueno, y lo hago en el libro, que este ángel en particular es el destructor en la última plaga antes de la Pascua, la muerte del primogénito. Porque en Josué 5, Josué se encuentra con el capitán, el comandante de los ejércitos del Señor. Y hay una descripción específica ahí. La figura frente a Josué tiene su espada desenvainada en la mano. Si realmente buscas esa frase en hebreo, esa frase exacta, aparece solo en otros dos lugares. En ambos lugares, describe al ángel del Señor. El ángel del Señor es una figura militarista. Él es el capitán de los ejércitos del Señor. No sería sorprendente que él fuera el destructor de esta última plaga en Egipto. Y eso podría preocupar a algunas personas. Porque realmente no pensamos que los ángeles destruyan y sean responsables de la muerte, y pensamos que es algo malo, algo que hacen los demonios o algo así. Porque en términos modernos, pensamos que cualquiera que mate a otra cosa es un agente del mal. Bueno, creo que debemos recordar lo que está sucediendo con la última plaga. Y es que las plagas son colectivamente un juicio sobre los dioses de Egipto. Dios dice esto claramente en Éxodo 12. Esta noche tendré victoria sobre los dioses de Egipto. Y todas las plagas pueden atribuirse a algún juicio sobre una deidad egipcia específica, y de hecho, sobre todo el sistema religioso egipcio. Este es un juicio contra los caídos, ya sabes. Las deidades. Esta es la cosmovisión de las naciones de Deuteronomio 32. Y hay gente, ya sabes, decimos que Dios debe ser misericordioso y tener compasión y todo eso. También es una reversión de lo que los egipcios le habían hecho al pueblo de Israel. Recuerda, lo que inicia todo esto en Éxodo es el hecho de que Faraón está ordenando la muerte de los niños hebreos, específicamente los varones. Y esta es la manera en que Dios revierte ese incidente. La manera en que Dios pronuncia el juicio. Realmente es una especie de ejemplo de ojo por ojo, ya sabes, algo así. Esta plaga final realmente golpea el epicentro de donde comenzó todo esto. La falta de sumisión del faraón, su hostilidad hacia el pueblo de Dios. Y es una especie de efecto natural de reversión de lo que está sucediendo. Pero a pesar de todo eso, al final del día, Dios es el dador de vida, Dios es Dios. Y Dios puede juzgar el mal de la forma que mejor le parezca. Y en algunos casos en el Antiguo Testamento, eso significa la muerte de sus enemigos y de los enemigos de su pueblo. Eso sucede, y Dios tiene todo el derecho de hacerlo, de defender a los suyos. Y en este caso lo hace. Uno de los puntos más específicos de este cambio es la muerte del propio hijo primogénito del faraón. Ahora, tenemos que saber un poco sobre la religión egipcia, y también tenemos que pensar en el ángel del Señor como la segunda persona. El Hijo de Dios es el lenguaje posterior que encontraremos para la segunda persona. El Hijo de Dios, que es Dios en forma humana en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, el capitán del ejército del Señor y el destructor. Lo que es realmente interesante es que si lo miras de esa manera, si lo encuadras de esa manera, tienes al Hijo de Dios en la forma del destructor. Él está quitando la vida al hijo primogénito del faraón, que es, en la religión egipcia, el hijo de un dios, el hijo de Horus. El faraón era visto como la encarnación de Horus. Él es Horus en la tierra. Y es esencialmente responsable del mantenimiento de todo lo que sucede en la tierra.
En la religión egipcia se llama Ma'at, el mantenimiento del orden cósmico, y eso se hereda. Se reencarna con cada faraón. Así que realmente establece toda la muerte del primogénito en lo que respecta al faraón en una luz muy teológica. Los otros dos ángeles con los que la gente suele estar familiarizada, y en realidad es porque reciben nombres, lo cual es inusual, son Gabriel y Miguel. Ahora, Miguel es probablemente en quien es más fácil pensar porque se le describe como uno de los príncipes principales. Eso nos dice que, en la jerarquía celestial, príncipe será un término de estatus, un término de jerarquía. Tenemos príncipes y también tenemos jefes de príncipes. Esto simplemente nos da una pequeña indicación sobre este lenguaje jerárquico. Él es el príncipe de Israel. En otras palabras, es un guardián. Él es designado por Dios para hacer guardia sobre la nación de Israel, lo que a su vez tiene sentido porque príncipe también se usa en Daniel para seres sobre otras naciones, príncipe de Persia, príncipe de Grecia, que son adversarios. Esta es una extensión de lo que yo llamo la cosmovisión de Deuteronomio 32, que está conectada con lo que sucedió en Babel. El juicio de Babel no se trató solo de confundir idiomas. Fue el divorcio de Dios de la humanidad, cortando su relación con la humanidad en el juicio. Y asigna las naciones del mundo a los hijos de Dios, a miembros menores de la hueste celestial. Ahora, eventualmente esos miembros de la hueste celestial se vuelven adversarios de Dios. Aprendemos esto en el Salmo 82. Esta idea de que las otras naciones, el resto de la humanidad que se divide en las naciones, que fueron asignados a miembros menores de la hueste celestial, esa es en realidad la explicación del Antiguo Testamento de donde llegamos eventualmente a la idolatría, de donde obtenemos estos otros panteones, y estos otros dioses de estas otras naciones. Y eso llega a Daniel 10, y tenemos este lenguaje de gobierno jerárquico, tanto en términos de lo que está sucediendo ahí, príncipes nombrados sobre estas regiones. Pero incluso en la esfera celestial, el mismo Miguel, príncipe de Israel, lo aprendimos de Daniel 10 y Daniel 12, él es uno de los príncipes principales. Hay otro nivel ahí en alguna parte. Ahora, Gabriel, esta es en realidad la razón por la que Gabriel es considerado un arcángel, aunque no recibe la misma descripción que Miguel. Se trata de dos razones. Los escritores judíos posteriores del periodo intertestamentario claramente tienen a Gabriel como arcángel. Era uno de los criterios, que si recibes un nombre, eres un arcángel, porque todos los arcángeles en la literatura, como el libro de Primera de Enoc, reciben nombres. Y la gente está mirando Daniel 10. Gabriel está en la mezcla de la escena, un par de escenas, en Daniel con Miguel. Obtiene un nombre personal. Y él también debe ser uno de estos tipos, debe ser un arcángel. Cuando nos adentramos en la literatura posterior, encontramos a los arcángeles nombrados, también tienen una especie de esferas de influencia o autoridad. No es que estén sobre los países, porque los malos están sobre las otras naciones, Miguel es el príncipe de Israel. Pero los arcángeles en la literatura judía del Segundo Templo tienen tareas específicas, ya sea partes del mundo, o diferentes funciones del orden creado, o algo así. Existe esta sensación jerárquica de que el derivado, la fuente, y no es mucho, pero la fuente de eso resulta ser Daniel con estos dos individuos nombrados. Es posible que aprendas de inmediato el lenguaje del príncipe. He mencionado un par de veces que gran parte del lenguaje para el estatus jerárquico en las huestes celestiales proviene de la corte real, realeza. Dios es rey. Por supuesto que tiene un consejo, por supuesto que tiene un tribunal, por supuesto que tiene un séquito, por supuesto que tiene guardianes del trono. Por supuesto, tiene hijos que, una vez más, tienen un estatus más alto que otros en la burocracia. Por supuesto que tiene príncipes, porque si eres hijo del rey, eres príncipe. Y si miras las rebeliones, ¿quiénes son los que se rebelan y terminan siendo príncipes sobre las naciones? Son los hijos de Dios, ellos son los que son designados.
La terminología, aquí hay mucha coherencia extraída de la forma en que se hablaría de un rey humano y su corte, y todas sus funciones y oficios, y como se habla de la burocracia celestial, la hueste celestial. Cuando hablamos de ángeles y su apariencia, una cosa es insinuar la idea de que los ángeles tienen alas. Nuevamente, la Biblia no los describe de esa manera. Los describe como personas normales. Y eso es importante reconocerlo, es consistente con Hebreos 13 acerca de hospedar ángeles sin darse cuenta. Pero hay un poco más. Es importante hablar de cómo hay una serie de ocasiones en las que las personas pueden llegar a decir, bueno, ¿no fue eso solo una visión? En otras palabras, aparecen los ángeles en forma corpórea, en forma corporal, como si pudieras extender la mano y tocar a uno, y ellos pudieran tocarte a ti. ¿O es solo una visión? En realidad hay un poco de ambos en la Biblia, en ambos testamentos. Hay contextos en los que se ven ángeles en una especie de escena celestial, eso es claramente una visión. Incluso cuando entiendas este lenguaje de transporte, el mismo episodio a menudo se llamará visión. Así que eso definitivamente es una opción. Eso definitivamente sucede. Pero hay casos en los que los ángeles hacen cosas físicas. Génesis 18 y 19 es probablemente el ejemplo del libro de texto de esto, donde Dios mismo y dos hombres, estos tres hombres vienen a Abraham y comen. A medida que avanza el capítulo después de la comida, descubrimos que uno de ellos es Dios y luego los otros dos eran ángeles. De hecho, se les llama ángeles en Génesis 19, que continúa toda la historia. Obviamente, eso es un suceso físico, hacen cosas físicas. En Génesis 19, esos dos ángeles agarran a Lot y lo arrastran hacia la casa, hay un acto físico. Incluso en el Nuevo Testamento, el incidente con Pedro siendo liberado de la prisión, el ángel tiene que golpearlo y le dice que despierte, que es hora de salir de la prisión. Así que es más que solo una apariencia visionaria, ese tipo de cosas también suceden. No hay ningún pasaje en las Escrituras que realmente hable de una oferta de salvación a los ángeles. Y algunas personas piensan que, bueno, la pregunta todavía está abierta porque tampoco se niega específicamente. Yo diría que se niega implícitamente. Si vas a Hebreos 2, Dios nos está dando todo el plan de salvación. Eso está necesariamente ligado a la encarnación. Hebreos 2 es el capítulo acerca de que Jesús está por encima de los ángeles, superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios esto o aquello, comparándolos con Jesús? Y tendemos a buscar en ese pasaje una especie de lenguaje comparativo para afirmar la superioridad, la preeminencia de Jesús, y todo eso es legítimo. Pero creo que debemos detenernos y pensar en la parte del capítulo que toma todo eso, y luego lo vincula con el hecho de que Jesús era un hombre, Dios se hizo hombre. Y eso está vinculado, es esencial, al plan de salvación que Dios realiza a través de ese acto. Lo que tenemos ahí plantea la pregunta de, ¿cuándo se trata del plan de salvación? ¿Por qué en la Biblia está dirigido a la humanidad? Y la respuesta es porque es la solución no solo al dilema de Génesis 3. Pero de toda la condición humana, la solución para eso fue que Dios se hiciera hombre. Por implicación, no se convierte en un ángel. No se convierte en lo que sea esa otra cosa para salvarlos, pero sí se convierte en un hombre. Y ese es el acontecimiento clave para la salvación de la humanidad. Y eso en realidad es parte de la enseñanza de Hebreos 2. Por eso el plan de salvación es lo que es por eso que resultó como lo hizo. La encarnación como ser humano es una parte esencial de eso. Y como no se entiende eso de los ángeles, por implicación, diría indirectamente, eso equivale a negar que sean siquiera parte del panorama. Sin embargo, la otra cara de la moneda se menciona explícitamente. En cuanto a los que están en rebelión, van a tener un final. Obtienes este lenguaje en el Salmo 82. Sois hijos del Altísimo, todos vosotros sois Elohim, sin embargo, como hombres vais a morir. Y eso suena muy extraño para nuestros oídos porque, bueno, no están encarnados por naturaleza. Así que ¿cómo haces eso? ¿Cómo los matas?
Y lo que realmente está telegrafiando es esto: el Dios que te trajo a la existencia puede poner fin a tu existencia. En otras palabras, cada ser, ya sea un ser celestial o un ser terrenal, ya sea humano o animal o cualquier otra cosa, toda forma de vida es contingente, excepto el Dios de la Biblia. Toda otra vida es contingente porque se deriva de algo que Él hizo. Y así plantea la idea de que el Creador tiene el poder de dar vida, de crear vida. Y también tiene el poder de quitarla, retirarla, ponerle fin. Así que en realidad no es una especie de receta para un cómo, sino simplemente una declaración de que quien te dio la vida, también puede terminar con ella, y lo hará. Y si avanzas hacia el Nuevo Testamento, y de hecho también obtienes lenguaje del periodo del Segundo Templo sobre esto. El destino final es uno de aniquilación, destrucción, ese tipo de cosas. Su existencia termina en algún momento, y generalmente se asocia con el día del Señor, el fin de los días, como lo describen las Escrituras. Existe esta sensación de que hay una escatología de ángeles, pero en realidad solo se habla de ella en términos de aquellos que están en rebelión, en términos de su destrucción final. Los que no lo están, simplemente asumimos que continúan en la vida porque eso es lo que Dios pretendía en el Edén de todos modos. Cuando el Edén es restaurado, ellos continúan, son leales a Él, y luego nos unimos a ese número como redimidos. A menudo me preguntan, ¿podría volver a pasar todo esto? Es posible dado el hecho de que los miembros de la hueste celestial son derivados, son contingentes, son menores, no son perfectos, en otras palabras, no son Dios. Y son creados a imagen o representación de Él, y están equipados para hacerlo porque Dios comparte sus atributos con ellos, al igual que con la humanidad. Y uno de esos atributos es la libertad. Pueden tomar una decisión sin coacción, y lo hicieron, entonces, ¿podrían volver a hacerlo? La tradición de la Iglesia responde a esta pregunta diciendo que por supuesto que no, y si preguntas dónde está el verso para eso, ya sabes, los grillos pueden empezar a cantar porque en realidad no hay ningún verso que garantice que esto no pueda volver a suceder. Simplemente lo asumimos. Y creo que en parte se asume porque en realidad no hay ninguna declaración sobre nada más allá del nuevo Edén, o realmente un conjunto de circunstancias ahí. Pero el hecho es que no hay ningún verso que realmente haga todo eso concreto. Ahora bien, eso abre la puerta a esta posibilidad. Y estoy de acuerdo con eso porque no voy a cerrar una puerta que las Escrituras dejan abierta, o al menos dicen que está en el ámbito de lo posible, solo porque no son Dios. Siguen siendo seres inferiores. Es lo mismo acerca de, bueno, cuando estemos en la nueva tierra no perdemos nuestra libertad, ¿acaso podríamos pecar ahí después de ser glorificados? Es el mismo problema, ok, te lo concedo, somos menos que Dios. Y por implicación, no podemos ser perfectos como lo es Dios. Pero hay una diferencia real entre lo que llamaremos posibilidad y probabilidad. Y la forma en que siempre lo ilustro es posible que yo pueda ganar un premio Nobel y un Oscar, y ser el próximo ícono famoso, todo en el mismo año. Eso es posible. No hay nada cósmicamente que lo prohíba. Una vez más, estás defendiendo una posibilidad que en realidad es absurda, pero aún así tienes que llamarla posibilidad. Así que claro, sí, diremos que esto es posible, no hay nada en las Escrituras que diga que no pueda suceder. Pero eso es muy diferente a decir que tiene sentido y que podría suceder, o que sucederá, dos cosas totalmente diferentes. Junto con esta pregunta, encontramos el lenguaje de rebelión en un libro posterior como Apocalipsis. En realidad, este es el único pasaje de la Biblia donde conecta un tercio, esa palabra tercio, con la palabra ángel, un tercio de los ángeles. En respuesta al nacimiento de Cristo, hay una guerra en el cielo. Tiendo a pensar que lo que tenemos ahí, esas son esas personas que ya están del lado de Satanás, que van a reunir tropas, se unirán colectivamente, e intentarán. No pueden eliminar, no pueden detener el nacimiento, pero ahora que nace el niño,
Ahora tenemos una guerra espiritual para deshacernos del niño, o de alguna manera impedir que cumpla su propósito. Así que no creo que tengamos una nueva rebelión ahí, pero repito, es una especie de tema que a los académicos les gusta debatir. Cuando entras en el tema de las huestes celestiales, una de las preguntas naturales es, ¿qué hacen? No podemos responder esta pregunta simplemente dependiendo de palabras individuales. Tenemos que buscar en otros lugares y ser un lector más cuidadoso. Cuando hacemos eso, en realidad es muy útil porque descubrimos que las huestes celestiales hacen algo que típicamente en nuestra tradición no creemos que harían, y eso es ayudar a Dios con la toma de decisiones o dictar decretos. Y de inmediato, si eso no te resulta familiar, estás pensando que simplemente no puede ser porque Dios es omnisciente, Él no necesita ninguna ayuda para hacerlo. Bueno, en realidad hay pasajes en los que Dios interactúa con su hueste celestial de esta manera. Y la cuestión no es que Dios necesite ayuda. Dios no necesita ayuda, no necesita un séquito, no necesita una burocracia, no necesita un consejo. Pero Dios elige involucrar a los seres inteligentes que ha creado para que lo representen en las decisiones que toma, en las cosas que hace. Dios hace esto con la iglesia. Dios no nos necesita. Él no te necesita. Sin embargo, te incorpora a lo que quiere que se haga. Él te brinda una participación significativa utilizando el don del libre albedrío, compartiendo ese atributo contigo. En la esfera celestial, tienes pasajes como Primera de Reyes 22, 19 al 23, donde Dios ha decretado, ya está establecido, que es hora de que Acab muera. Y eso ya es necesario cuando llegas a Primera de Reyes 22, porque Acab es simplemente horrible. Pero es hora de que Acab muera, y por eso hay una reunión del Consejo Celestial. No es que a Dios le falten ideas. Quiere ver a estos seres ayudar. Quiere hacerlos partícipes. Se ve en Daniel 4. Tienes un vigilante, un santo, yendo a Nabucodonosor con un mensaje que básicamente dice, porque eres tan arrogante y no has dado el crédito al Altísimo, te vas a volver loco por un tiempo. Vas a comer pasto, de nuevo, ya conocemos la historia. Pero lo que el vigilante le dice a Nabucodonosor en el proceso de darle esta información es que, esta sentencia es por decreto de los vigilantes, es plural. Es una decisión grupal. Y luego, unos versos más adelante, dice, esto te sucederá por decreto del Altísimo. Esto es importante porque aunque Dios permite la participación, no pretende que la participación sea autónoma. Sigue siendo soberano. Operan, trabajan en conjunto, no son autoridades independientes ni nada por el estilo. Obtienes lo mismo en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Tenemos una reunión, el anciano de días está ahí. Y tenemos las huestes celestiales ahí. Y están colocados los tronos, en plural, los asientos de la corte. Los miembros del consejo toman asiento. ¿Y por qué están ahí? Están ahí para decidir el destino de las 4 bestias en la visión de Daniel, que son estos 4 imperios. Pero es una escena del consejo. Dios está alistando, permitiendo, alentando, ya sabes, la participación de los miembros de su hueste celestial en los decretos que va a emitir, o les deja decidir cómo llevar a cabo las cosas. Y tienen este papel significativo, y creo que es una muy buena analogía con la iglesia. Dios no necesita nada de esto, pero le gusta que sus familiares, sus hijos, también sean socios. Una vez que Dios cruza la línea, por así decirlo, de decidir hacer personas y de hacer otros seres que sean como Él. No son Él, son como Él. Una vez que decida hacerlo. Y una vez que decide tener representantes, apoderados, asistentes, cualquier vocabulario que nos ayude. Una vez que decide hacer eso, decide equiparlos para hacerlo, para cumplir ese estatus. Usando atributos que comparte con ellos, y no con otras partes de su creación. Una vez que se cruza esa línea, entonces tenemos la posibilidad del fracaso. Tenemos la posibilidad de rebelarnos.
Y esto no es un misterio para Dios. Dios sabe cuál es el costo, el riesgo, si quieres usar una palabra como esa, de tal decisión. No significa que no lo haya previsto. Creo que esto es una especie de malentendido y una desconexión, porque hay quienes en la iglesia tomarán este conjunto de circunstancias y dirán, la previsión de Dios debe ser limitada, porque de lo contrario, ¿por qué haría eso? Vemos un vínculo necesario entre la previsión y la predestinación, y nos preguntamos por qué lo haría. No existe un vínculo necesario entre la presciencia y la predestinación. Incluso los credos reformados, que en cierto modo tienen la reputación de fomentar la predestinación. Si dices que Dios conoce todas las cosas, reales y posibles, es solo una declaración clásica de credo. Esto rompe el vínculo necesario entre conocimiento y predestinación. Incluso los credos reformados, que plantean la idea de que Dios conoce todas las cosas reales y posibles, aquellas cosas que van a pasar o podrían pasar. Bueno, si Dios realmente conoce de antemano todas estas posibilidades y cuáles sucederán, por definición, no predestina las cosas que sabe o que sabe de antemano. Porque si conoce de antemano una posibilidad, no todas las posibilidades pueden suceder. Todas serían realidades. Es muy obvio ver que no existe una conexión necesaria entre la presciencia y la predestinación. Ahora bien, podría haberla, Dios es perfectamente libre de predestinar algo que sucede, pero el hecho es que Él sabe todo lo que podría suceder. Y como todas esas cosas no suceden, por definición, Él no las predestinó. De lo que estamos hablando es del vínculo necesario. Ya sabes, cuando entras en eso y comienzas a darte cuenta de que realmente lo que esto significa es que Dios crea una hueste celestial. Él crea una familia humana. Comparte con ellos sus atributos para que sean a su imagen, puedan representarlo. Cuando dejamos la discusión del Antiguo Testamento para las huestes celestiales, como se nos presenta esto, nos saltamos inmediatamente al Nuevo Testamento. Tenemos que darnos cuenta y recordar que, ya sabes, hay unos 400 años aproximadamente entre el final del período del Antiguo Testamento y el Nuevo, el tiempo de Jesús. Nos referimos a eso popularmente como el período intertestamentario porque tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y luego está este período intermedio. Los eruditos se refieren a esto como el período del Segundo Templo, y por razones lógicas. Al final del período del Antiguo Testamento, reconstruyen el templo que había sido destruido por los babilonios, y luego ese se utiliza durante mucho tiempo. 400 al 100, 400 antes de Cristo, 100 después de Cristo. Ese es el período del Segundo Templo en la forma en que los académicos hablan de ello. Y en ese periodo, hay gente seria que toma la Biblia hebrea como literatura sagrada e inspirada. Y la miran, la estudian, y escriben sobre ella. Están mirando los puntos de datos del texto y están tratando de unirlos. Se preguntan qué quiere decir esto. ¿Cómo funciona? Y por supuesto, también lo hacen para contextualizarla en su época porque acaban de salir del exilio. Tienen preguntas sobre, bueno, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vamos a salir realmente del exilio? Porque solo 2 tribus han salido, y los profetas hablaron de que las 12 tribus serían restauradas. ¿Qué está pasando aquí? Así que están tratando de seguir trayectorias que están en el Antiguo Testamento a lo largo de su propio periodo, y tratan de descubrir qué es lo que Dios está tratando de enseñarles a través de las Escrituras. Y si lo piensas de esa manera, nosotros también lo hacemos todo el tiempo. Por eso los académicos escriben artículos, escriben comentarios. Están mirando el material sagrado y tratando de hacer algo con él, haciendo exégesis, haciendo teología. Y eso es lo que es la literatura judía del período del Segundo Templo. Y como parte de eso, la tierra todavía pasa por otra transformación porque es durante este período que se llevan a cabo las conquistas de Alejandro. Este período, al menos parte de él, también se conoce como período helenístico. Es entonces cuando Alejandro recorre el mundo antiguo conocido y difunde la lengua y la cultura griegas.
Y una de las cosas que sucede a raíz de esto es que hay muchas personas que ven la necesidad de tener una traducción griega de la Biblia hebrea. Y entonces lo hacen. Producen esa traducción, se le conoce como la Septuaginta, la LXX. Esa es la abreviatura. Y eso se convierte, en gran parte, en la Biblia que la gente en la época de Jesús usa, porque todos hablan griego. Incluso el pueblo judío no necesariamente habla ni lee hebreo, pero la clase sacerdotal ciertamente sí. Pero el idioma de la época es el arameo. De modo que la Biblia hebrea también se traduce al arameo durante este mismo periodo. Este es un periodo realmente importante. Tienes las escrituras traducidas al idioma que toda la comunidad judía puede leer. Las están traduciendo al idioma que todos en el mundo antiguo pueden leer. Es realmente significativo. Obtienes eso. Y luego, se están produciendo muchos libros académicos y religiosos sobre el mensaje y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ahora, es en este periodo, el periodo del Segundo Templo, se escribieron libros con los que algunos espectadores pueden estar familiarizados. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, tiene un Antiguo Testamento que tiene más libros en su canon, en su Biblia, en la porción del Antiguo Testamento, que los protestantes. Estos libros adicionales, los protestantes se refieren a ellos como los apócrifos. Los católicos se refieren a ellos como deuterocanónicos, también son canónicos, también son sagrados. Y estos son libros como Primera y Segunda de Macabeos. Tienes la sabiduría de Sirach, Ben Sira, la sabiduría de Salomón. Estos son libros que no son familiares para el público protestante, y eso es comprensible. Pero para una audiencia católica y para el mundo académico, las personas que realmente estudian la literatura de este periodo, estos son realmente significativos. No están proponiendo una nueva teología. No están sentados ahí pensando, bueno, el Antiguo Testamento, lo amamos. Lo vamos a honrar, pero ahora vamos a hacer algo nuevo. En realidad eso no es lo que está pasando. Están mirando el Antiguo Testamento y lo están interpretando y en veces complementarán cosas del Antiguo Testamento. Tienes adiciones a Esther, adiciones al libro de Daniel, tienes este tipo de cosas escritas para continuar las historias o completarlas. Y por lo general intentan continuar con las historias en su propia época, a veces se preguntan cómo se desarrollarán las circunstancias con las que termina el libro de Daniel. Están haciendo cosas como esta dentro de su comunidad, la literatura se vuelve importante porque muestra cómo pensaba la gente sobre el Antiguo Testamento. Muestra cómo interpretaban ciertas cosas, y eso se vuelve significativo cuando se trata de una teología de las huestes celestiales. En ese sentido, uno de los libros intertestamentales más famosos es el libro de Enoc, lo que los eruditos llaman Primera de Enoc. Este no fue considerado sagrado ni canónico por lo que se convertiría en la Iglesia Católica o los protestantes. En la Iglesia etíope consideran canónico a Enoc, y algunos de los primeros padres de la Iglesia pensaron que debería considerarse sagrado, pero Enoc, independientemente del estatus, no creo que sea un libro canónico o sagrado, pero es importante. Es porque da mucha información cuando se trata de las huestes celestiales, en cuanto a cómo la comunidad creyente, las personas serias, personas que consideraban el Antiguo Testamento inspirado y procedente de Dios, como lo leían y pensaban en ello. Ahora bien, para las personas que estudian la literatura del periodo del Segundo Templo, y para aquellos que se toman el tiempo de leerla, invariablemente se encontrarán con una especie de noción académica. Casi quisiera llamarlo un mito académico, que durante el periodo intertestamentario, que dice que hubo una resistencia al vocabulario o las ideas sobre las huestes celestiales en el Antiguo Testamento. Es muy común dentro de círculos académicos seculares decir cosas como esta. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos a Dios, y Dios tiene un concilio o un tribunal o una asamblea. Y la terminología para los miembros de esa asamblea en algunos pasajes es Elohim.
y argumentarán que para algunos judíos, debieron haber pensado que eso era un poco extraño, un poco aterrador, porque ahora tienes dioses en un consejo con Dios. En otras palabras, los eruditos tienden a pensar que los antiguos pensaban sobre esta terminología como lo hacemos nosotros, como lo hacen los modernos, y por eso creo que esto es una especie de mito académico. Es un poco personal para mí porque de hecho hice mi tesis sobre este tema. Y digo que es un mito fundamentalmente por dos razones. Cuando se trata de la Septuaginta, a menudo leerás acerca de cómo el lenguaje de las huestes celestiales, específicamente este lenguaje Elohim, se elimina y todo se convierte en ángeles. Ahora, en cierto sentido, sí, gran parte de la terminología se canaliza hacia el término ángel. Eso es cierto. Pero lo que no te dicen es que hay muchos lugares en la Septuaginta, de hecho, la gran mayoría de los lugares en la traducción de la Septuaginta de la Biblia hebrea, que no lo hacen. Conservan una lectura muy literal, hijos de Dios, o de hoy, dioses. Si realmente miras la Septuaginta para ver todos los lugares donde el traductor griego podría haber tomado el lenguaje de la pluralidad divina y luego utilizarlo para los ángeles, básicamente el 80% de las veces no lo hacen. Entonces, abrumadoramente, en realidad es lo contrario de lo que dicen los académicos. La otra razón por la que creo que esto es un mito, es que es importante mencionar los rollos del Mar Muerto. Como son parte del periodo del Segundo Templo, y el material que contienen no es bíblico, pasan mucho tiempo hablando de las huestes celestiales. Algunos libros simplemente están dominados por esto. Si realmente nos fijamos en la terminología de los rollos del Mar Muerto, hay aproximadamente 180 casos, de plural Elohim, o Bene y Elohim, hijos de Dios, en esos textos. Y tal vez un par de docenas de ellos estén específicamente en escenas del consejo divino. Entonces, si tenían miedo de esta idea, si había algún tipo de agenda para hacerla desaparecer, nadie recibió el memorando. Todavía están haciendo lo que la Biblia hebrea está haciendo en este periodo. Y de nuevo, creo que esto es una especie de mito académico.